Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Transparencia Internacional publicó su más reciente estudio sobre la percepción de la corrupción en el mundo. Y hoy queremos discutir sobre los hallazgos más sobresalientes de dicho estudio. Para ello contamos con Lucas Perelló, doctor en Ciencias Políticas y profesor visitante en Skidmore College, Estados Unidos. Y Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Lucas, quisiera empezar contigo. Según el Índice de Percepción de Corrupción, solo 13 países en el mundo tienen una calificación superior o mayor a 75 puntos, en una escala de 0 a 100, en donde 100 implica la mejor calificación posible. Solo 13 de 180 países evaluados. Podemos concluir que la transparencia en la gestión pública es más bien una excepción y que la corrupción parece ser un flagelo generalizado en casi todos los gobiernos. Bueno, absolutamente. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo acá en el programa con ustedes. Y efectivamente, tal como indicas, el pasado 31 de enero se publicó el nuevo informe de Transparencia Internacional del Índice de Corrupción, de Percepción de la Corrupción. Este es un informe que se publica anualmente y nos dice cómo está la situación de la corrupción a nivel mundial. Entonces nos permite comparar a muchos países al mismo tiempo. Y efectivamente, tal como indicabas, el panorama no es muy alentador para el mundo. Esto se debe a que la mayoría de los países, casi dos tercios de los países, se ubican con un puntaje que es menor a 50 puntos. Para recordar esto, ¿cierto? El puntaje varía, ¿cierto?, desde 0 a 100. Mientras más cercano uno está a 100, más o menos corrupto es un país. Y mientras más cercano está hacia 0, más corrupto es un país. Entonces, que dos tercios de los países encuestados, que es un total de 180, se ubiquen por debajo de 50, indica que la situación no está bien. Y además, si seguimos hablando de esto, vamos a ver cuáles son las tendencias que podemos trazar hacia 2012, que es más o menos cuando la metodología de transparencia internacional es relativamente similar. Y en este caso, podemos indicar que solamente 25 países de los 180 que cubre este estudio han mejorado su situación respecto a la corrupción, mientras que 31 países han empeorado. Por su parte, 124 del total de 180 se mantienen de forma similar. Por lo tanto, nuevamente, quiero enfatizar que esto no es un panorama alentador, que la corrupción está avanzando y que al parecer las sociedades que son capaces de enfrentar a la corrupción están decayendo en números. Luis Miguel, vamos con ese último dato que nos brinda Lucas. Cuando uno hace las sumas, más o menos 150 países pues no hicieron ninguna mejora en su indicador o descendieron. ¿Por qué los gobiernos parecieran tan desinteresados en mejorar su percepción sobre la corrupción o en todo caso en volverse más transparentes? ¿Es porque al final pues, no les conviene? Bueno, sí, en parte es porque no les conviene. También es otro tema, hay otro tema, que es que conforme la democracia se va deteriorando también en el mundo, y este es particularmente, creo yo, el contexto de América Latina, también eso aumenta la percepción de corrupción en la población. En este índice me pareció muy interesante que la gente de Transparencia Internacional habla de que la corrupción, el conflicto, o sea, el conflicto político, conflicto social y la seguridad se encuentran profundamente interrelacionados, ¿verdad? Esto es porque en la medida en la que el ciudadano se enfrenta a las instituciones públicas que se ven deterioradas por diferentes situaciones, porque digamos cada país o cada contexto es distinto. En esa medida también la gente aumenta la percepción que tiene de que la institución está tomada por la corrupción y que no cumple con las funciones que tiene que cumplir. Y un ejemplo muy claro que da este índice es la invasión rusa en Ucrania, ¿verdad? Hablan del Estado ruso como un Estado altamente corrupto, un Estado altamente cooptado que se convierte en una amenaza para la seguridad internacional. Entonces, yo creo que es muy interesante cómo se interrelacionan esto. También el tema del deterioro del respeto a los derechos humanos se ve como un problema que está relacionado a la corrupción y todo esto va amarrado, por supuesto, a los análisis que se hacen a nivel mundial sobre temas de democracia, de derechos humanos y cómo se está afectando esto en el mundo. Ahora, Lucas, hablemos de la parte positiva, podríamos decir, de este informe
en el sentido de que los países nórdicos pareciera que son pues, los más transparentes del mundo. Se dice incluso que son los países mejor gobernados del mundo. ¿Cuál es la clave del éxito de esos países? ¿Por qué logran esos niveles de transparencia? ¿Qué podemos aprender de estas naciones? Bueno, absolutamente. Creo que esto es un punto relevante a considerar. Uno usualmente se enfoca en los puntos negativos que entregan estos informes, pero también hay un panorama que es más alentador cuando uno se enfoca en los países que están tomando las decisiones correctas para enfrentar a la corrupción. Y volviendo al informe de este año, podemos ver que los principales países que obtuvieron los mejores resultados son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y también Suecia. Entonces, el punto que hay que hacerse acá, o la pregunta que tenemos que realizar, es ¿cuál es la receta? ¿Qué es lo que ellos han hecho bien que otros países les está costando lograr para poder enfrentar y combatir a la corrupción? Y en este sentido, creo que hay dos puntos que son absolutamente esenciales. En primer lugar, si uno quiere combatir a la corrupción y uno quiere ser exitoso al combatir a la corrupción, es importante que haya rendición de cuentas y separación entre los poderes del Estado, especialmente del poder judicial. Es muy común que en países que están especialmente en vías de desarrollo, que los poderes del Estado, especialmente el poder judicial, sean cooptados o estén demasiado politizados para que realmente puedan hacer su labor de buena forma. En segundo lugar, creo que, y esto es un punto muy importante a considerar también, no solamente lo que hacen estos países bien, pero las lecciones que podemos aprender para otros países, es que la sociedad civil juega un rol fundamental para reducir a la corrupción. Si la sociedad civil no está organizada y no exige una adecuada transparencia y rendición de cuentas, entonces difícilmente va a mejorar la corrupción. Es importante recordar que los agentes de la corrupción prefieren a la sociedad civil que sea más pasiva o que esté dormida. Entonces creo que hay más rendición de cuentas, no solamente entre los poderes del Estado, pero también de parte de la sociedad civil hacia los poderes del Estado. Luis Miguel, quienes cuestionan este estudio indican de que al final es solamente una percepción, porque es muy difícil medir la corrupción, dado que usualmente se da pues, a la sombra y no es evidente. Pero realmente resta validez al estudio el hecho de que estemos hablando de percepción, porque al final la pregunta es, no es esto, como ya lo indicabas tú en tu respuesta anterior, un reflejo del descontento de las personas con los gobiernos que no necesariamente tienen que ver con el tema de la corrupción. ¿Qué opinas al respecto? Sí, la corrupción es un fenómeno muy complejo de medir, ¿verdad? Es difícil encontrar, digamos, otras formas de medirlo que puedan darnos datos más numéricos o datos más de otro tipo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que le diría yo a esas personas que hacen ese tipo de comentarios es que hay que ver quiénes son los países que están en los primeros lugares y en los últimos lugares y correlacionar eso con otro tipo de indicadores, por ejemplo, índice de democracia, por ejemplo, índice de Estado de Derecho. Veamos quiénes son los países que están en los últimos lugares: Afganistán, Corea del Norte, Yemen, Venezuela, Somalia, Siria, Sudán del Sur, ¿verdad? Está claro que hay una correlación entre corrupción y autoritarismo, por ejemplo, o corrupción y conflicto, corrupción y violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Mientras que ya decía Lucas que los países que están en los primeros lugares, pues claramente se sabe que en esos países, tal vez con la excepción de Singapur, ¿verdad? Que no es una democracia, ¿verdad? Ahí sí hay pero que seguramente tiene una tecnocracia fuerte, ¿verdad? Que da respuesta a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, lo que habría que ver es que claramente en los países en donde hay problemas políticos, sociales, países que no funcionan bien, que no responden a sus ciudadanos, pues hay una alta percepción de corrupción. ¿Verdad? Y nos sirve muy bien para poder medir este otro tipo de problemas. Y la otra es que también aquí no es la opinión de cualquier persona, ¿verdad? Para hacer este índice se toma la opinión de expertos y de personas que están relacionadas al tema de la función pública, ¿verdad? Y que hacen estos análisis para poder armar este índice, ¿verdad? Entonces no es algo improvisado, sabemos que lo hacen de una forma muy profesional. Lucas, sigamos con el tema de hacer correlaciones. Se dice que efectivamente, como ya lo indicaba Luis Miguel, hay una correlación entre altos niveles de corrupción y subdesarrollo.
Pero algunos cuestionan esto diciendo que, por ejemplo, un país como China, que es conocido por el hecho de que la corrupción es abundante en ese país, ha logrado unos resultados económicos sorprendentes en las últimas 3 décadas. Y entonces pareciera que la lucha contra la corrupción no es una condición necesaria para lograr el desarrollo. ¿Qué opinas respecto a este argumento? Bueno, primero quiero simplemente complementar lo que acaba de decir Luis Miguel, que creo que está muy bien, respecto a cómo se elabora este índice de la corrupción. Porque este es un índice que toma mediciones, son 13 mediciones distintas, a la cual se le complementa, ¿cierto? Con las opiniones de expertos en el mundo de los negocios y también en expertos a nivel de los países. Y a su vez, se toman datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Economist Intelligence Unit, entre otros, para complementar este índice. Debo recalcar que este es un índice que es bastante transparente en su metodología, que permite que cualquiera, ¿cierto?, pueda ver cómo se elabora este índice, lo pueda criticar y utilizar, ¿cierto?, para sus propios estudios. Y respecto a lo que estabas preguntando, creo que acá la evidencia empírica apunta en 3 direcciones, para ser más preciso. En primer lugar, existe una correlación bastante marcada entre el índice de la percepción de la corrupción y las amenazas a la paz y la seguridad, ¿cierto? Entonces, mientras mayor es el índice de la percepción de la corrupción, entonces menor es la seguridad, o mayor, mejor dicho, es la inseguridad que experimentan los países. A su vez, hay una segunda correlación que está bastante marcada, que es entre el índice de la percepción de la corrupción y el crimen organizado. Es decir, mientras mayor es el índice de la corrupción, mayor también es la presencia del crimen organizado en los países. Esto es básicamente porque estos son países en que las instituciones del Estado son infiltradas, son cooptadas y efectivamente funcionan como una red de impunidad para aquellos que cometen actos de corrupción. Y por último lugar, ¿cierto? Hay una correlación muy marcada, tal como lo está diciendo Luis Miguel, entre el índice de la percepción de corrupción y también los niveles de democracia y el Estado de Derecho, ¿cierto? Uno esperaría que son las democracias los que tengan un índice mejor de la corrupción, ¿cierto? En comparación a los gobiernos que son dictaduras o los autoritarismos que existen a nivel mundial. Respecto al caso de China, el caso de China y otros como China son bastante interesantes porque sí existen altos niveles de la corrupción, pero han sido capaces al mismo tiempo de poder sostener niveles altos de crecimiento económico. Sin embargo, creo que a lo que también podemos ver en la evidencia es que ese crecimiento económico no tiene bases sólidas, ¿cierto? Porque la corrupción, lo que uno debería esperar es que debilite eventualmente las tasas de crecimiento de los países. Actualmente estamos viendo una crisis en China que está bastante marcada y los fundamentos de esa crisis lo podemos hacer un vínculo directamente con casos notorios de corrupción que están surgiendo en el país. Entonces, en este caso, si China no fuese un país corrupto, podríamos esperar tasas de crecimiento incluso mayores, ¿cierto? Pero la corrupción limita el crecimiento en China tal como la limita en cualquier otro país. Excelente. Y podemos decir también que China tiene unas dimensiones gigantescas que le permite economías de escala y posiblemente reducir los costos de la corrupción comparado con países pequeños. Pero bueno, podemos seguir discutiendo sobre el tema. Pero Luis Miguel, en la década pasada se puso de moda la lucha contra la corrupción en América Latina. Todos estos movimientos, sin excepción, fracasaron en medio de acusaciones de que solo era una herramienta política para llegar al poder. El caso más paradigmático es Brasil, en donde Lula da Silva ha vuelto al poder luego de haber cumplido condenas por actos de corrupción. ¿Es realmente posible luchar contra la corrupción en América Latina? Sí, yo creo que el tema es que la lucha contra la corrupción se convirtió en discurso político, ¿verdad? También fue una bandera que utilizaron muchos políticos para poder ubicarse en el espectro político, y el ciudadano ciertamente conectaba con ese tema porque la veía, ¿verdad? Al ciudadano le enoja ver funcionarios públicos que se enriquecen utilizando recursos públicos, al ciudadano le enoja no tener servicios públicos, ¿verdad? Entonces era muy fácil venderlo de esa forma. El problema es que el ciudadano eventualmente también se dio cuenta que quienes usaban ese discurso político después caían en esos mismos vicios que tenían los políticos anteriores, y entonces es donde el discurso deja de tener sustancia, ¿verdad? Yo creo que al final lo que podría ser más efectivo es realmente un discurso de fortalecimiento institucional, ¿verdad? De construir partidos políticos que funcionen, de construir
instituciones que le respondan al ciudadano, ¿verdad? Lo que pasa es que esos temas son mucho más complejos que utilizar solo el discurso de lucha contra la corrupción o el tema punitivo de lucha contra la corrupción, que al final es lo que se ha utilizado. Y ahora vemos que más bien el electorado se está moviendo hacia propuestas que le dan soluciones inmediatas a problemas urgentes que tienen en ese momento, y por eso es que discursos como el de Lula da Silva u otros pueden caer muy bien, especialmente en estos ambientes de polarización política tan fuerte, ¿verdad? En donde hay dos opciones muy contrastantes y el ciudadano pues se decanta por una o por otra, ¿verdad? Ahora, ¿hacia dónde va esto? Yo creo que no vamos hacia un tiempo en el que América Latina luche contra la corrupción, sino que al contrario, lo que vamos a ver más bien parece son autocracias o gobiernos, digamos, que respetan menos los derechos humanos y la democracia, pero que le dan cierta idea de eficiencia al ciudadano. El problema es que esa eficiencia, cuando no se hace en democracia, tiende a tener un periodo de caducidad, ¿verdad? Y eso a lo mejor es lo que vamos a ver en América Latina en los próximos años. Lucas, siempre en el mismo tema, América Latina y el fracaso de las luchas contra la corrupción que se hizo en la década pasada. Y la pregunta es, ¿hay un aspecto cultural en las sociedades latinoamericanas que hacen tan difícil luchar contra la corrupción? Y me refiero a temas como, por ejemplo, que el ciudadano dé por sentado de que para obtener una licencia o para obtener un permiso, pues se tiene que dar un tipo de soborno, y que ese tipo de elementos ya están incluidos dentro de los costos de llevar a cabo, por ejemplo, un proyecto o llevar a cabo una empresa. Cuando tenemos contextos culturales tan complejos en donde pareciera que se aceptan esto, y más aún si le agregamos el hecho de que Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción, los mismos brasileños le vuelven a votar para que sea presidente. Entonces uno dice, ¿qué pasa con la región? Bueno, efectivamente, el panorama de la corrupción en Latinoamérica está bastante complejo. Y creo que el informe que acaba de ser publicado indica que ningún país ha experimentado mejoras sustanciales desde 2017. Entonces, claramente, la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas y desafíos que enfrentamos en la región. Pero yo diría que esto no es un argumento cultural. Yo diría que incluso cuando vemos la distribución de todos los países en respecto al índice de la percepción de la corrupción, hay países latinoamericanos que lo están haciendo bien. Y acá me gustaría destacar el caso de Uruguay, el caso de Chile y el caso de Costa Rica. Dos países sudamericanos y un país centroamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos países? Vemos que no es un argumento cultural, pero vemos que en estos países efectivamente la institucionalidad para combatir y revelar a la corrupción está más fortalecida. Son tres países en que efectivamente hay mayor separación de los poderes, que hay mayor transparencia, que hay mayor deliberación y que al mismo tiempo la sociedad civil realiza una rendición de cuentas sobre los votantes, sobre los partidos políticos. Entonces creo que efectivamente la región en su conjunto, la situación es compleja, pero también hay ciertos casos bastante específicos, nuevamente Uruguay, Chile y Costa Rica, que nos pueden dar señales de un camino potencialmente a seguir para los otros países. Estos son países donde las instituciones son más fuertes y porque son más fuertes funcionan de forma mejor. Bueno, me quedan 30 segundos, pero me gustaría escuchar la conclusión de cada uno de ustedes. Empezamos contigo, Lucas. Bueno, creo que este informe nuevamente da un panorama que no es muy alentador, pero yo me quedo con las lecciones que podemos sacar de este informe, especialmente de aquellos países que han hecho las cosas bien. Entonces, por lo tanto, creo que si hubiese una señal o se pudiese tomar una política para luchar contra la corrupción, sería definitivamente fortalecer a la sociedad civil. Luis Miguel. Bueno, yo resalto lo que habla este informe de cómo están conectados varios problemas sociales, la corrupción, la seguridad, la conflictividad, ¿verdad? Y cómo es importante que entendamos que estos problemas son integrales, ¿verdad? No se pueden resolver de una sola forma, no se puede no se puede acabar la corrupción sin fortalecer institucionalidad, sin tener mejor democracia, sin tener también servicios públicos que funcionan. O sea, necesitamos una política integral y con eso se va a reducir la corrupción también, ¿verdad? O sea, están amarrados y ojalá se entienda en América Latina porque yo creo que este modelo de eficiencia pero sin democracia no nos va a tener buenos resultados en unos años.
Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.